Buenas noches. Nuevamente tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a empezar entonces con los temas que se ha preparado para hoy, de acuerdo a lo que nos dispone el módulo, ¿ya? Quienes han estado revisando la plataforma pueden visualizar los contenidos que vamos a ver en el transcurso de las clases. También para conocimiento general, ustedes saben que aquí desarrollamos lo que tiene que ver una parte de la tarea con ustedes de manera conjunta. Asimismo, revisamos las preguntas de la clase en vivo para que puedan ser resueltas en el mejor de los casos durante la clase, o si no, la misma se graba y se sube a la plataforma. Ok, entonces ahora vamos a empezar con lo que son las propiedades de los números reales con exponente entero. Ya, dentro de ello tenemos un poco lo que es teoría, potencias de exponente entero, algunos ejemplos, las propiedades de las potencias y así algunos ejercicios dependiendo de la propiedad que revisemos, ¿ya? ¿Qué son las potencias de exponente entero? Una potencia es aquella expresión matemática que tiene una base y un exponente, como lo podemos ver en este ejemplo. ¿Ya? La base es el numerito que más se nota en las dos expresiones y el exponente es aquel que actúa como superíndice en la parte superior derecha de la base. El exponente siempre me va a indicar el número de veces que voy a multiplicar mi base para obtener el resultado. En este ejemplo de aquí tenemos de base una potencia de base 4 y exponente 3. Significa que el 4 voy a multiplicarlo 3 veces para obtener el resultado. 4 por 4, 16, 16 por 4, 64. En este caso, este sería el resultado, ¿ya? Y también tenemos unas propiedades de las potencias, ¿ya? La primera propiedad nos dice, a ver, ¿para qué sirven las propiedades? Prácticamente sirven para simplificar ciertos procesos al momento que nosotros estemos desarrollando algún tipo de ejercicio, ¿ya? Entonces, la primera propiedad nos dice que el producto de dos potencias, al decir producto, estamos hablando de una multiplicación, ¿ya? El producto de dos potencias con diferentes bases. ¿Cuáles son las bases? Aquí tenemos un producto, sí. Tenemos dos potencias, sí. Potencia 1 y potencia 2. Tienen diferentes, a ver, con diferentes bases. ¿Tienen diferentes bases? Sí, base 5 y base 2. Pero tienen iguales exponentes. Tienen iguales exponentes. De la primera potencia el exponente es 11 y de la segunda potencia el exponente también es 11. Bueno, cuando cumple un ejercicio con estas características, nos dice que va a ser la respuesta igual al producto de sus bases manteniendo el mismo exponente. Al decir el producto de sus bases, a mí me indica, siempre cuando me habla de producto me indica una multiplicación, ¿no es cierto? Entonces, si cuando tengo un ejercicio que cumple este tipo de características, me dice que el resultado final va a ser igual al producto de sus bases manteniendo el mismo exponente, quiere decir que yo voy a multiplicar las bases y voy a conservar el exponente que se repite en ambos. En este caso se repite el 11, ¿ya? Y voy a multiplicar el 5 por 2, 10. 10 elevado a la onceava. Esto es prácticamente lo que nos dice la propiedad número 1. En el segundo ejemplo tenemos de la misma forma, cumple con que es parte de la primera propiedad, ¿sí? Porque tenemos bases diferentes y el exponente sí igual. El exponente 3 y exponente 3. Entonces 3 por 5, 15 y conservo el 3. ¿Aquí se puede desarrollar más el ejercicio? Sí, resolviendo ya lo que queda de la potencia. Aquí el 10, por ejemplo, tendría que multiplicarle ¿cuántas veces? 11 veces. Aquí el 15 tendría que multiplicarle 3 veces, 15 por 15 y por 15. ¿Ya? Pero ahorita estamos dejando expresado únicamente en potencias, después de haber aplicado el producto. Acá también tengo otro ejemplo, sí, tenemos bases diferentes y exponentes iguales.
6 por 8, 48 elevado a la 6, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos 3 por 5, 15, y conservamos el 4 de exponente. Vamos con el ejemplo número 2. Con la propiedad número 2. Stephanie, por favor, de lectura a la propiedad número 2, ¿ya? Stephanie Loza. Ya, profe. La división de dos potencias con diferentes bases e iguales exponentes es igual a la división de sus bases manteniendo el mismo exponente. Muy bien, aquí ya tenemos otra propiedad cuyo fin igual es simplificar como cada una de ellas, ¿ya? La división de dos potencias con diferentes bases e iguales exponentes. Aquí tenemos una división, sí, de dos potencias, sí, potencia 1 en el numerador, potencia 2 en el denominador, con diferentes bases. Y, la división de diferentes bases con iguales exponentes va a ser igual a la división de sus bases manteniendo el mismo exponente. Entonces aquí lo que vamos a hacer es dividir el numerador para el denominador y conservar el exponente porque son iguales. ¿Ya? 12 dividido para 4 me da a 3 elevado a la 2, que es el exponente compartido entre estos dos, tanto el numerador como el denominador. Ya, vamos con el siguiente ejemplo. También tenemos 36 dividido para 6. Si nosotros dividimos de estos dos valores, nos da a 6 séptimos. ¿Ya? El siguiente también nos dice 10 dividido para 2. 10 sextos dividido para 2 sextos me da a Buenas tardes. 5 sextos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido. Disculpe la demora, es que recién llego del trabajo. No se preocupe, intégrese nomás. Muchas gracias por su asistencia. Ok, vamos a continuar entonces con un ejercicio, ¿ya? Me van a desarrollar estos 3 ejercicios de potencias. Justo. Hola, Tania, ¿cómo está? Son cortitos estos ejercicios, ¿ya? ¿Pueden resolverlo? Me levantan la manito quienes están haciendo, ¿ya? Siempre les pregunto, ¿quiénes están haciendo? Y me levantan la manito, por favor. Gracias. Los espero. Al menos intentemos, ¿ya? ¿Me podría repetir a mí que yo todavía no sé muy bien, no entiendo de qué es lo que se trata el tema? Ya, usted ingresó apenas, ¿verdad? Sí. Ahí sí voy a ser muy, muy, muy puntual. Una vez que empieza la clase, yo les puedo ir respondiendo preguntas, pero puntuales. Por ejemplo, ahorita no puedo retroceder al inicio porque tenemos 40 minutos para la clase. De aquí tienen que resolver ejercicios, tienen que enviarme los ejercicios quienes hagan y también tenemos que resolver las preguntas de la clase en vivo. Entonces, el que llega tarde ya sabe que no hay problema en que se tarde su ingreso, pero la clase, lo que no vio hasta el momento que nosotros vamos, puede verla en la plataforma, ¿ya? Porque la misma Ah, se ya, sube, toda se sube completita. ¿Ok? ya, Me disculpo con ustedes, en serio, pero el tiempo es cortito. ya, gracias. Ok. Esta cifra que usted asoma aquí en la pantalla, ¿en qué forma le enviamos? Ustedes recibieron un link, una invitación, ¿no es cierto? A ese número del cual recibieron la invitación, envíenme. Por interno, no al grupal, sino por interno. Licenciada, buenas tardes. Y para sacar del paréntesis al menos dos, ¿cómo hacemos? ¿Qué me indica el exponente?
El exponente siempre me indica el número de veces que se va a multiplicar la base, incluyendo su signo. En este caso que tengo que aplicar ley de signos, menos por menos más. Únicamente ahí se toma en cuenta el 2 positivo. Entonces, ¿ahí cómo quedaría? Menos por menos más, 2 por 2, 4. Yo les voy a estar recibiendo, ¿ya? Les voy a estar recibiendo las fotos con los ejercicios y continuamos, ¿ok? Gracias, Stephanie. Ya le reviso. Hola, mi estimada. Mm, Muy bien, Stephanie. Sí, esa es la respuesta. ¿Alguien más? Como les dije, pueden enviarme en una foto al número al cual ustedes recibieron el mensaje. Se multiplica.
Muy bien, pueden dejarlo expresado como exponente o ir hasta el final, que es aplicar ya lo que corresponde a las potencias. Multiplicar la base. Pero no hay problema si lo dejan solo hasta expresado como potencia. Gracias, Sofía. Muy bien. Aquí me envió una señorita, no me pone el nombre. Ah, dale, un señor, perdón. Derly. Ya, Derly no es 4 por 2, ¿ya? El 2 es exponente, ¿ya? El 2 me indica el número de veces que la base se va a multiplicar. Es decir, si yo tengo 4 como base y 2 de exponente, exponente es lo que está actuando como superíndice en la parte superior derecha de la base, entonces eso me indica que el 4 voy a multiplicarlo 2 veces. Entonces 4 por 4, 16. Así queda expresado finalmente. Muy bien, Ana, muchas gracias. Sí, perfecto. Está entendido entonces el tema. Gracias, Jessica, muy bien. ¿Sí? A ver. En el segundo ejercicio, 4 es la base y 2 el exponente, ¿ya? No se me confundan ahí. 4 es la base y 2 el exponente. Jesús. Sí, sí está bien. Aunque no me ubico bien. A ver, el A está acá, 42 elevado a 4, 4, 16. ¿Sí? Perfecto, vamos a revisar entonces, ¿ya? Bien, aquí tenemos el primer ejercicio. Se agrupan las bases, se multiplica. 7 por 2, 14, 14 por 3. Me da 42 elevado al cubo. 42 elevado al cubo me da 74.088. Con el segundo ejercicio igual, aquí la única diferencia era, podían hacer de esta manera o directamente podían aplicar aquí la ley de los signos. Menos por menos es más, ¿ya? Entonces 2 por, y aquí ya tenemos que únicamente multiplicar. 2 por 2, 4 elevado al cuadrado. ¿Ya? Nos da igual a 16. ¿Ok? Vamos con el último ejercicio. De igual manera tenemos que multiplicar las bases y conservar el exponente. 420 elevado al cuadrado. Me da 176.400. Vamos con las siguientes propiedades. Nos dice que el producto de dos potencias con iguales bases y diferentes exponentes, el producto de dos potencias tienen iguales bases pero diferentes exponentes. Aquí vamos a conservar la misma base y a sumar sus exponentes. ¿Ya? Conservamos la misma base y sumamos sus exponentes. Base 4, 6 más 5, 11, ¿no es cierto? Entonces aquí conservamos la misma base que es 3 y sumamos sus exponentes.
5 más 4, 9. En el siguiente ejercicio, en la siguiente propiedad, perdón, nos dice que la división de dos potencias, aquí tenemos la división de dos potencias, sí, con iguales bases y diferentes exponentes. Con iguales bases, pero ahora ¿qué? Diferentes exponentes. Va a ser igual a la misma base. ¿Qué quiere decir? Conservamos la base, pero ahora restamos los exponentes. Conservamos la base y restamos los exponentes. Base 4, exponente 10, menos 2, 12. Entonces aquí me queda 4 elevado a la 10. Vamos con el siguiente, 8 séptimos dividido para 8 tercios. Entonces aquí conservo la base 8, 7 menos 3. ¿A qué va a ser igual? A 8 cuartos, porque la propiedad me dice que cuando tengo ese tipo de ejercicios tengo que conservar la base y restar su exponente. Vamos con el siguiente, 5 sextos dividido para 5 quintos. 5 elevado a la 6 dividido para 5 elevado a la 5. Es igual a, mantenemos la misma base y restamos su exponente. 6 menos 1, 5. Y aquí ya queda expresado netamente como potencia. Bien, ahora también tenemos un ejemplo, ¿ya? De otra propiedad que nos dice la potencia negativa de una fracción es igual a la potencia positiva de la fracción inversa. Por ejemplo, aquí tenemos el primer ejercicio. 2 tercios elevado al cuadrado por producto, es multiplicación, 2 tercios elevado a la menos 2. Un ejercicio de potencia no podemos trabajarlo con un exponente negativo. Por lo tanto, necesariamente tenemos que aplicar esta propiedad cuando tengamos este tipo de ejercicios. Y la propiedad me dice que si tengo una potencia con exponente negativo, voy a invertir sus bases. ¿Qué significa invertir? Lo que está en el numerador pasa al denominador y lo que está en el denominador pasa al numerador. ¿Ya? Eso se llama invertir sus bases. Entonces, aquí no tengo que hacer absolutamente nada, ¿no es cierto? Está muy bien, solo tengo una potencia positiva, ya no tengo nada que hacer pero acá sí ya tengo 2 tercios con exponente negativo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a invertir. ¿Se dan cuenta? Ahora lo que estaba en el numerador pasó al denominador y lo del denominador al numerador. Únicamente es cambiar de posición. Numerador a denominador, denominador a numerador. ¿Ok? Entonces, ahora sí, automáticamente ya el exponente va a ser positivo. Y ahí sí, ya podemos realizar las operaciones. Ahora en el siguiente nos dice el producto de dos potencias de igual exponente. Este es el exponente 2 y el exponente 2. ¿Tienen igual exponente? Sí. El producto de dos potencias de igual exponente es igual al producto de sus bases elevado a dicho exponente. Entonces, cuando tenemos este tipo de ejercicios, tenemos que multiplicar sus bases y elevar al mismo exponente. 2 por 3, 6 y 3 por 2, 6. 6 sextos elevado a ¿qué? Al cuadrado. Entonces, aquí voy a simplificar la sexta, o digo 6 dividido para 6 me da a 1 elevado al cuadrado. ¿A qué va a ser igual? A la unidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí el 2 me indica el número de veces que se repite la base, y si la base es 1, 1 por 1 me da 1. ¿Ya? La última potencia nos dice, una potencia elevada a otra potencia es igual a otra potencia que primero tienen la misma base y luego el exponente es el producto de sus dos exponentes. Aquí tenemos este ejemplo bastante claro. Tenemos una potencia que es 2 tercios, pero esta está elevada a otra potencia. Aquí lo que vamos a hacer es, para deshacer este proceso, multiplicar los exponentes. ¿Ya? Vamos a multiplicar los exponentes y resolvemos la potencia. Por ejemplo, tenemos 2 elevado al cubo y esta expresión elevado al cuadrado. Vamos a multiplicar, la base se conserva, 2
Y multiplico 3 por 2, 6. Entonces ahora me queda 2 elevado a la 6. Va a ser igual a, ¿qué significa este 6? Que mi 2 voy a multiplicar 6 veces. Es decir, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32 y 32 por 2, 64. ¿Ya? Así es como llegamos a este resultado. Ok, aquí tenemos 2 ejercicios más para concluir, por favor. Son justo de la propiedad que acabamos de ver. ¿Ya? Potencia con exponente negativo. ¿Qué pasaba cuando tenía una potencia con exponente negativo? Invertía su base. Aquí tengo una base de 3, ¿no es cierto? Siempre que yo tenga una expresión y que no tenga un denominador para hacer como este tipo de ejercicios, mi denominador por defecto va a ser el 1, ¿ya? Por ejemplo, aquí al momento de invertir, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar como 1/3. ¿Tienen alguna pregunta aquí o resolvemos entre todos este ejercicio? Sí, por favor. Sí, por favor, ok. Ya, vamos a hacer entonces. No importa. Aquí tenemos en el ejercicio A, nos dice 3 elevado a la menos 5. Entonces, como les decía, por defecto, cuando yo tengo una expresión sin denominador, siempre significa que el 1 está actuando como denominador. Jamás se lo escribe, pero es una de las propiedades matemáticas que nosotros tenemos que saber ya por defecto, como les digo, que cuando no tengo un denominador significa que el 1 está aquí, aunque no lo veamos. Por eso, para invertir, nosotros, como el 1 está como denominador, pues el 1 ahora pasa a ser numerador. Y el 3 elevado a la 5, ahora sí se vuelve positivo, ¿ya? Entonces aquí tenemos que trabajar únicamente en el denominador. 3 elevado a la 5 significa que voy a multiplicar 5 veces mi 3. 3 por 3, 9 por 3, 27, 27 por 3 y luego por 3. Me da 243. Y lo mismo hacemos con el ejercicio B. ¿Ya? Lo mismo hacemos con el ejercicio B. Tenemos 5 medios elevado a la menos 3. Como yo necesito que este exponente se vuelva positivo, tengo que aplicar la propiedad y la propiedad me dice que tengo que necesariamente invertir mi base. Como invertir mi base significa colocar el numerador como denominador y viceversa, pues es preciso lo que hago. Ahora el 2 ya no está actuando como denominador, sino pasa a ser numerador. El 5 ya no está actuando como numerador, sino pasa a ser denominador. Y ahora sí, automáticamente mi 3 se vuelve positivo. ¿Ya? Entonces, ¿ahora qué significa? Que voy a multiplicar 3 veces mi base. ¿Ya? Entonces, como aquí tenemos numeradores iguales, vamos a conservar y vamos a conservar 2 elevado al cubo y 5 elevado al cubo. ¿Ya? Ambos vamos a elevar al cubo porque es el exponente que tenemos. Entonces, ahora sí resolvemos cada ítem, tanto en el numerador como en el denominador. ¿Qué significa este 3? Que voy a multiplicar mi 2 3 veces. 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. De aquí resulta este 8. Vamos con el siguiente que me dice 5 elevado al cubo. El 3 me indica que mi 5 voy a multiplicarlo 3 veces. ¿Ya? 5 por 5, 25 y 25 por 5, 125. Bien, ahora vamos
Vamos a compartir la pantalla. En un segundito. Entonces nos vamos a la plataforma. Ya, vamos a su curso, que es primero de bachillerato. Aquí tienen que hacer el foro, un video interactivo, la clase que les aparece el día de mañana. Y vamos a las preguntas de la clase 1. ¿Qué me dice? La potencia negativa de una fracción es igual a la potencia positiva de la fracción. De la fracción equivalente, ¿ya? Aquí la respuesta es equivalente. La segunda pregunta nos dice una potencia elevada a otra potencia es igual a la base elevada al producto de sus exponentes. ¿Esto será verdadero o falso? ¿Qué pasaba cuando una potencia estaba elevada a otra potencia? ¿Será verdadero o falso, mis estimados Es estudiantes? verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? Exactamente así decía la propiedad, que cuando yo tengo una potencia elevada a otra potencia, voy a conservar la base y voy a multiplicar sus exponentes. ¿Ok? Entonces ustedes pueden ya ir desarrollando, pueden ir realizando esta actividad. Y todas las calificaciones las generan ustedes mismos, ya les ha de haber explicado el tutor, ¿no es cierto? Lo único que nosotros tenemos que leer para sentar la nota es en el foro, ¿ya? De ahí ustedes deciden, por ejemplo, aquí tienen 2 intentos, si en el primero sacan 0 y en el segundo 10, eso ya depende del profe, pero al menos en mi materia la plataforma les reconoce el intento que tengan mayor nota. Y para los videos H5P, para eso sí tienen ustedes infinitos intentos. Miren, aquí nos hemos equivocado, ¿ya ven? Porque la respuesta la di yo y no me la dieron ustedes. Pero aquí ya sabemos que la respuesta es la fracción inversa. ¿Ok? Tendrán en cuenta al momento de responder. Aquí la respuesta es la fracción inversa. Y la otra sí es verdadera. Bien, mis estimados estudiantes, ¿tienen tal vez alguna pregunta hasta aquí? Si no, para ya dar por concluida la clase. Dicen buenas noches, yo sí lamentablemente estoy perdiendo todo lo que usted me explicó. ¿Lo que le expliqué de la clase o de la plataforma? No, de la plataforma, pues en eso sí estoy cuerda pues con lo que tengo que hacer. El problema es en la clase que usted me está explicando. O sea, no le entiendo pues nada de números porque la verdad no me entran los números. Pero bueno. No le entran los números. Pero lo que podemos hacer es revisar nuevamente la clase. Y bueno, yo soy la profe de mate y ustedes tienen todo el derecho de escribirme si, por ejemplo, se ponen a practicar, se ponen a hacer ejercicios, de hacerme cualquier pregunta. Porque aquí también tenemos una parte que se llama autoaprendizaje, ¿ya? Entonces nosotros estamos todos los profes de todas las materias para darles el apoyo necesario. Tienen los números de WhatsApp y ahí pueden hacernos cualquier tipo de consulta de él. Nosotros con muchísimo gusto vamos a estar al pendiente de sus inquietudes. Ok, saben que la clase queda grabada, en la plataforma se sube justo antes de las preguntas de la clase en vivo. Van a encontrar el día de mañana la clase ya subida. Ok. Listo, Lisa, muchas gracias.
Mis estimados estudiantes, eso ha sido todo conmigo por ahora. Espero que tengan una excelente semana, un excelente feriado también. Se cuidan, conmigo será hasta la próxima. Cualquier duda me escriben, por favor. Licenciada Rocío, que Dios le bendiga. Dígame, José. Igualmente, que Dios le bendiga. Ah, perdón, yo le escuché que quería hablar con usted. Listo, que tengan una excelente semana. Chao, chao, me despido. Hasta Gracias. luego, Licen. Gracias, Licen. Hasta luego.